La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todo y cada uno de nosotros, mis hermanos. Les saluda nuevamente su hermano en Cristo, Santiago Briones. El tema que veremos hoy es ¿quiénes eran los primeros cristianos? La primera generación eran judíos y de lengua semítica. En Nicea no se hablaba más que el griego y un poco de latín. Los primeros cristianos, tal como son descritos en el Nuevo Testamento, especialmente en el libro de los Hechos de los Apóstoles, eran judíos, ya fueran de nacimiento o por conversión, para los cuales se utilizaba el término bíblico prosélito, y denominados por los historiadores como judeocristianos. Y entre sus líderes estaban Pedro, Andrés, Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo. Mateo 4, 18 al 22, y en Marcos 1, 14 al 20. Tomando como punto de partida la evidencia que nos aporta el libro Los Hechos de los Apóstoles, podemos afirmar con seguridad que el calificativo que originalmente recibió el grupo de los seguidores de Jesús fue los del camino, en griego jodos. Considérese, por ejemplo, las siguientes citas bíblicas tomadas de la Biblia de Jerusalén. En el libro Los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 9, versículo 2, y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, con el fin de obtener permiso para llevar presos a Jerusalén a los hombres o mujeres que encontrase, seguidores del camino. En Hechos 19, 9. Pero como algunos se obstinaban, no se dejaban persuadir y hablaban mal del camino ante la gente, rompió con ellos y formó grupo aparte con los discípulos. En Hechos 19:23, por entonces se produjo un tumulto no pequeño con motivo del camino. Hechos 22:4, yo perseguí a muerte a este camino, encadenando y encarcelando a hombres y mujeres. Hechos 24:14, en cambio, te confieso que según el camino que ellos llaman secta, doy culto al Dios de mis antepasados. Creo en todo lo que está escrito en la ley y en los profetas. La palabra griega que se traduce aquí, secta, es heiresis, que significa secta, partido, división, movimiento. Es interesante que esta sea la misma palabra con la que se hace referencia en el mismo libro de los Hechos a dos de las principales facciones del judaísmo del primer siglo de nuestra era, a saber, los saduceos en Hechos 5:17 y los fariseos en Hechos 15:5. Esta común designación confirma lo que ya se ha establecido como una verdad histórica, que el movimiento de los seguidores de Jesús fue considerado en un principio como una secta o facción más del judaísmo. En Hechos 24:22, Félix, que estaba bien informado en lo referente al camino, les dio largas, diciendo: cuando baje el tribuno Lisias, decidiré sobre vuestro asunto. Para concluir este punto, quiero citar en primer lugar lo que afirma el biblista exégeta católico francés Javier Léon Dunfort en su diccionario del Nuevo Testamento sobre la palabra camino. En los Hechos, la expresión el camino, empleada de modo absoluto, es sinónimo de la nueva vida en la fe cristiana. Cuando Hechos 22:4 señala que Pablo persiguió el camino, se refiere a la comunidad cristiana con su mensaje sobre la resurrección del crucificado. Ello no autoriza a proponer una falsa alternativa al camino, doctrina o camino, comunidad cristiana. Ambos conceptos están mutuamente relacionados y presentes en el término. En consecuencia, debemos de entender camino en el uso absoluto
que hace hechos de este término, como designación de los cristianos y de su mensaje sobre Jesucristo. Y en este mensaje hay que incluir también un determinado estilo de vida, camino. Por otro lado, el libro de Hechos, en el capítulo 24, versículo 5, pone en evidencia que posteriormente los seguidores de Jesús de Nazaret también recibieron el calificativo de los nazarenos. Esto ocurriría muy probablemente en una época relativamente temprana, antes del año 70, cuando todavía se veía el movimiento de los seguidores de Jesús de Nazaret como una facción más del judaísmo. Hay que decir que el plural nazarenos ocurre en toda la Biblia una sola vez, y es en Hechos 24:5, porque hemos hallado que este hombre es una plaga y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo, y cabecilla de la secta de los nazarenos. Ahora bien, resulta sorprendente que a pesar de que Jesús es identificado principalmente como nazareno 13 veces en 13 pasajes del Nuevo Testamento, y los evangelios hasta en el mismo Hechos, no parece que sus seguidores recibieran al principio un calificativo asociado al de su maestro, los nazarenos, ni que fuera de un uso tan amplio. Por ejemplo, aunque en Hechos 24:5 se identifica a Pablo como cabecilla de la secta de los nazarenos, no obstante, antes de su conversión en Hechos, no afirma que Pablo fuera hacia Damasco a seguir a nazarenos, sino a los del camino, en Hechos 9:2. Probablemente muchos se preguntarán, ¿pudo surgir primero el nombre de los nazarenos que el de los del camino? ¿Se identificarían los primeros judio-cristianos como los nazarenos o como los del camino? Nada es imposible en este sentido. Sin embargo, atendiendo a las fuentes que tenemos, principalmente en el libro de los Hechos de los Apóstoles, para analizar ambas designaciones, pienso que todavía cabe preguntarse, ¿no existía todavía el calificativo, los nazarenos, para cuando Pablo iba hacia Damasco a perseguir a seguidores de Jesús? ¿Existirían ya para dicha ocasión tanto el calificativo, los nazarenos, como los del camino, y el autor de Hechos prefirió usar el segundo? ¿Hasta qué punto el carácter retrospectivo del enfoque de los evangelios y el mismo Hechos nos impide llegar a conocer lo que realmente ocurrió al principio con relación al objeto de nuestro análisis? De todos modos, es interesante que Hechos 24:5 refleje la idea de que Pablo era el líder o cabecilla del nuevo movimiento que giraba en torno a la figura de Jesús de Nazaret. Si bien podía ser este un argumento falaz, pero conveniente en el proceso a Pablo, es posible que fuera un reflejo real del impacto de la acción misionera de Pablo en todo el Asia Menor como promotor principal del mensaje acerca de Jesús de Nazaret. En Hechos 19:1, 8 al 10, en el 21 y en el 20 del 1 al 6. No quiero concluir este ensayo sin decir que Hechos es el único libro del Nuevo Testamento que nos informa de los cristianos, de los distintos nombres con los que se hizo referencia a las primeras comunidades seguidoras de Jesús de Nazaret en el primer siglo de nuestra era. Los del camino, Hechos 9:2. Cristianos, Hechos 11:26. Los nazarenos, Hechos 24:5. Y entre sus líderes estaban Andrés. Hacia el final del siglo I, el cristianismo comenzó a ser reconocido interna y externamente como religión, diferente del judaísmo rabínico, el cual se refinó y desarrolló con posterioridad a la destrucción del segundo templo de Jerusalén.
Los primeros cristianos generalmente utilizaban y reverenciaban la Biblia judía como su libro sagrado, fundamentalmente a través de las tradiciones griegas, Septuaginta o aramea, Tarjum, y todavía consideran las prescripciones morales de la ley mosaica, como los 10 mandamientos y la regla de oro, paz y bien.